actividad aquí comparte el equipo de Bayard Talent. Vamos a estar respondiendo preguntas que ustedes nos hicieron en las diferentes redes sociales, obviamente del canal y por supuesto las redes sociales del personal de cada uno de los integrantes. Así que vamos a comenzar, vamos a ver qué nos preguntaron el día de hoy. De igual manera, vete a la sección de comentarios para que nos digas las preguntas que posteriormente quisieras que realicemos más adelante, o si quieres que hagamos algún tipo de video en especial, pues con todo gusto lo vamos a realizar. Bromas, retos o lo que ustedes quieran hacer, lo vamos a realizar para todos ustedes. Vamos a dar inicio con este video, así que suscríbete para que puedas visualizar los próximos videos que vamos a estar teniendo para todos ustedes. Comenzamos. ¿Quién crees que es el más loco? ¿Quién crees que es el más loco? Híjole. Loco tipo... ¿Loco, hombre? ¿Loco qué? ¿Loco como de locuras? ¿De locuras? La locura. Yo creo que entre Lalo y Violeta. En loca. En locas. ¿Qué tal? Ah. Soy loca como un tigre. Loca, loca, A ver. Bueno, Ahí vas a decir que no. no sé, puede ser. Sigan en sus redes. Sí. Tu comida favorita y con quién de Bayard Talent. Mi comida favorita tiene que ser que incluya mariscos, no importa la comida en sí, aguachile, pulpo, lo que sea, y con Ángel. ¿Cuál ha sido su mejor peda? Esta. Yo creo que va a terminar siendo esta, pero por ejemplo, la mía fue en la fiesta de mi mejor amiga, en donde su mayordomo se descalabró. Estuvo muy loca esa peda. ¿Cuándo se unieron? O sea, supongo que hablan de unirse como grupo. Pues nos unimos hace como 15 días, 2 semanas. Y ya somos una nueva familia de... Familia disfuncional próximamente. Sí, sí, sí. De Bayard Talent. Es que no lo han visto, pero ahorita aquí ya estábamos agarrados del chongo. Ya. Ya. Pero Cuidado con bueno, la... nos vamos a querer próximamente, según yo. Ay, Dios mío. ¿Qué opinas sobre la adopción gay? Preguntón. Ay, no sé. Es que No sé qué no opinas. no quiero ¿Tú opina? Como- Opina lo que te- Es tu opinión, no hay pedo, tú dale. muy bien. Pues realmente creo que es muy válido y bueno, a mí se me hace adorable que dos personas que se quieren, porque realmente creo que eso es lo que importa, que den amor y cariño a otra persona. Entonces es muy válido que pues entre pareja gay se haga pues eso realmente. Ya, pues ya. Eso, Eso, ya. Que siga. vamos Va a llorar, va a llorar. Con sida, sin sida, jamás será vencida. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Ay, no! No manches, eso Qué eso feo. no. Eso- Joder, ahí va. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor del grupo y menor? El mayor No, del no grupo y el sabemos menor. las edades. ¿Quién Sí, será? sí. Tú eres el mayor, sí. obviamente, ¿no? No Sí, sé. Lama. Sí, Sí, y, no. tú eres la... No, Ah, no, no. Hay un vato de 16, Ah, ¿o cuánto sí. que va a la prepa? Alan. No, Alan. Alan, sí. Bueno, yo tengo 28 y Alan, el menor que tiene 16. 16. El que quiere estar en los antros y ni puede entrar. Ah, Alan, ponte bien. a crecer, hijo. Hola. La que trae palancas. ¿Cómo se conocieron? Bueno, pues a la mitad del grupo yo lo conocía y a la otra mitad hicimos un casting y fue como los conocí, pero yo creo que todos nos conocimos en la primera reunión ahí en Marina, ¿no? Sí. ¿Qué te motivó a hacer videos? Me motivó que yo siempre he querido como, me gustan las cámaras, o sea, siempre he tenido como esa iniciativa de hacer videos, o sea, antes en Facebook hacía como likes y contestaba preguntas y entonces siempre como ha nacido en mí eso, entonces me motiva el hecho de hacer lo que a mí me gusta. La pregunta es así. ¿Quién es el más aburrido? Ay, wow, qué drama. Uy, Uy, pregunto, no. ¿Ciro? Ciro. Ciro, ¡Ciro! dilo con ganas. Grítalo. Piensa que Ciro.
Pienso que Bien. en Ciro, no lo he tratado, ¿ok? Ok. O sea, puedo equivocarme. Así que, Ciro, si le quieres agradecer. ¡No! Sí, yo digo que te la agarras de rival, Que No, hablen no, no, bien no. nomás, que Conmigo hablen. no, por favor. Aparte los calladitos son los mejores. Mm. Ajá. Ah, no, corta eso. No, qué pala. Ay, güey, mi pregunta la más Acuérdate pendeja. que lo que tú digas te lo A ver, pues, ándale. Ya dije. ¿Qué edad tienes? 26 años. O sea, que lo- Ay, Tanto que están chingando en Instagram, ¿cuántos años tienes, güey? Ah, Pues, sí. Ya 26. saben que tiene 26 años. Hello, ¿nos sigues? ¿por qué me tocan las preguntas que tengo ¿Qué que dices? expresar realmente? ¿Qué piensas de la gente que viaja en cuarentena? Y estoy segura de que Eso, mamona, eres la reina. ¿qué pienso? Ay. No. ¡Bravo! Creo que Potasio. mientras se haga con las medidas o por emergencia, pues es válido. Pero si nada más es viajar por viajar y divertirse, pues no creo que sea aceptable y ni viable para la sociedad y para todo el mundo en realidad la situación. Pero pues eso pienso. Pero tomamos el 1, nos vemos en Ocotlán. El lunes nos vemos. Me voy a salir de vacaciones esta Navidad. Pero dije con medidas o por Oh. Vamos a necesidad. llevar la Es medida. válido. Vamos a ir a trabajar. O sea, Sí. hello. Ahí va. Siguiente pregunta. ¿Cuántos son gays en el grupo? No, hombre. No, O sea, mira, son la mitad. versátiles, pero curiosos. Bueno, yo soy ¿Cuántos son hetero. gays? No, no responda. ¿Cuántos son gays? ¿Como 3. 4? A ver, nómbralos. No, pues dice Ay, cuántos dilos. son gays. No, ¿qué son? Maestra, maestra, Son como maestra. 4. Como 4 son gays. Güey, son como 6 hombres. Entonces son como 4. No, ay, no. Siguiente pregunta. Thank you, next. ¿Quién es soltero? Pues, Yo. Todos menos Violeta, Ah. Eduardo, Alan Todos menos. y nomás. Ok. O sea, ¿yo qué soy? ¿Soltero? Sí, no. ¿Tienes No, novio? No, tú no estás soltero. Estoy súper soltero. Desde hace 3 años. Ya, acuérdate que yo. Sí. Yo pensé que andabas con Scott. A ver. Ay, no mames. A celebrar la Soy yo. Ah, bueno, entonces en ese caso tampoco Alan ni Violeta porque no están casados. O sea, hello. Pues yo no tengo. No, pero novio. aún así no me considero soltera. ¡Eso, mamona! Respetando ante todo. Yo sí me considero soltero. Nomás porque el novio está aquí Ah, te atrás de van a la cortar. cámara. Pues yo tengo novio. Ok, ya, siguiente pregunta. ¿Tienes novio? No. ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante día a día? Pues, La ¿qué me pobreza. motiva? Ah, no, hombre. El hambre. Pues sí, güey, tengo que hacer cosas. No me puedo quedar tirada en la cama a llorar o cualquier cosa así. Entonces, lo que me motiva es que tengo que hacer mi vida y vivir siempre. Wow. ¿Cuánta filosofía? Güey, ahora a mí me tocan las preguntas más pendejas, Güey, todos ¿Y estamos esto que les contestando escribiste preguntas tú? pendejas o no, pero contesta. El No, pero yo karma, quiero el karma. expresarme, güey. Güey. Güey, ¿cómo Y nació eso, la idea de Bayard Talent? Pues porque a Ángel se le ocurrió hacer un canal colaborativo. Así tipo como las competencias. Y le dije, ay, pues estaría chido. Hazlo. Y ya. Y mira. pues, aquí estamos. Eso está aquí. Bien pedos, alegres contestando. Lleva un preguntas. trasfondo más allá, pero. No Ah, porque la gente- Solo quiere sería ser bien millonaria. expresado por el. El CEO. Es para poder transmitir la cultura, la belleza ¡Bravo! y el turismo de Puerto Vallarta. A ver, esto que ya es mi pregunta. Qué mal, no, Violeta. Bueno, Otra. ¿andarías con alguien del grupo, sea cual sea el sexo? No, pues no andaría con nadie porque, como ya dijimos anteriormente, no estoy soltera y aún así no andaría con nadie. Soy muy ética y profesional. Qué Es aburrido. mi trabajo. Qué aburrida. Vamos a evitar esta pregunta. Te digo que sí tengo que hacer nuevo casting. Ay,
Aquí se va a hacer el OnlyFans. Nomás porque la pusiste la orgía, casa, todo, sí. o sea. Ah. Cuando Ay, vivas no, en la no. mansión. Dice, Ay, sí, por cierto tengo uno. canción para cuando estás en... En tus días, ¿no? No, en... en tu sábana. en- ¿Por quién escribió ¿Entusado? esto? O sea, cuando te rompieron el corazón. Cuando estás con la tusa. cuando estás en tu Entusada, o sea, hablo de que hablas la ¿Tanga? canción de Tusa, ¿no? De O en tu Tusa. sala en la casa o... ¿Horny? O sea, ¿Por quién escribió la pregunta? Hay que buscar. Es de Instagram. entusada es como cuando estás a punto del delicioso. Que nos escriban ahí en los comentarios qué ¿Qué es significa entusada. entusada? Entusada. Ya no tiene excusa. Que yo siento que es cuando te rompieron el corazón. Entusada. O sea, entusad, como de Entusada, entusada cuando Por te eso. gusta la tusa, ya no tiene excusa. Y sale con su amiga, dice que vamos a copyright. Ya, esto no me parece canción. ¡Es mi pregunta! ¡Cállense! A ver, vamos a suponer que dijeron que está en tu momento triste. tristeza. Ajá, Una canción. triste. Híjole. Porque tú sabes que cuando estás triste, Estás triste. somos suicidas y nos ponemos Nos canciones gusta para que nos... autoflagelarnos, Ajá. sí. Pues Entonces, ¿cuál sí. pones? A mí me gusta la trova, entonces yo creo que me aviento ahí unas de Joaquín Sabina, algo de Silvio Rodríguez. No, hasta yo me suicidaba, güey, no Sí. mames. Algo No medio mames, sad. Paquito del Barrio se queda. ¿Qué me gusta físicamente de una mujer? Bueno, físicamente primeramente me atrae una chava que esté delgada. La verdad es que no soy muy fijado en que si tiene muchas tetas o nalgas. Me gusta más con que esté delgada. Lo demás se lo pongo yo. No, pero que esté delgada. Siempre me gustan chavas muy delgadas. No me fijo más allá. Obviamente me gustan chavas bonitas, pero que estén delgaditas, flaquitas. Me gustan flaquitas. ¿Tú por qué te estás riendo? ¿Qué dijiste? Me gustan todas menos gordas. ¿Sí? No, No, ¿qué dijiste? ¿Qué? Ah, ya me gustan acordé. gordas. Me gustan gordas. Ay. Y ¿Te no las gustan no las gordas? chicas. A mí sí me gustan gordas y Gordas y grandes todos. gordas y jugosas. Pues vas que la saca una o tres una ahí. Tu mayor inspiración. Mi mayor inspiración. Se me fue la inspiración. Ya se me cortó la inspiración. Tu mayor inspiración. Pues mi mayor inspiración es ser yo misma. So mamona. Mi mayor inspiración es. No, bueno. Mi mayor inspiración es pues hacer lo que me gusta y divertirme y ser feliz. No mames, todo para eso. ¿Cómo sería tu pareja perfecta? Pues, físicamente me gustan como babyface y con barbita. Ya en personal, ya es... Ya en lo personal de cómo es y así, pues obviamente a todo mundo nos gusta que nos mimen mucho y así. Y yo me mimo mucho. O sea, yo me mimo mucho. ¿Cuál de todos creen que tiene más potencial y por qué? No, pues yo creo que la mayoría tiene potencial para hacer cosas chidas. La verdad es que sería como muy premeditado el decir yo un nombre porque no he visto como... No todos han grabado. Entonces yo siento que todos tenemos el potencial porque por algo estamos aquí haciendo pendejadas y pues... O sea que los que no están, ¿no? Sonaba tan inspirador. O sea, nice to meet you. No, pues yo creo que todos tienen potencial, los que están y no están, porque pues los que no están también tienen lo suyo. Por algo fueron seleccionados. Y ya. Ajá. Así que todos, o sea, Así no que quieran todos, hacer ¿ok? drama. Pinches feas. Liosas. Malditas. Liosas. Sí. Me investigan quién hizo esa pregunta para irme a la putilla. Ha de haber sido la... Ya escribe. Pues te pasas, Nico, te pasas. Estás viendo la tempestad y no ves. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante las respuestas que tuvimos aquí, por supuesto. Aquí todavía se mueren de la risa porque no capta todavía la respuesta. Pero no te olvides de suscribirte al canal, dale aquí en la opción de abajo en la campanita, en la opción todas para que te puedan llegar todas las notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo próximamente. Danos tu comentario, qué te gustaría que hiciéramos más adelante, qué reto, qué aventura o qué video grupal te gustaría que realizáramos y con todo gusto lo vamos a hacer.
Nosotros somos Vallartalent y nos vemos en el siguiente video. Bye.